Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por seguirnos nuevamente. El día de hoy estamos con dos amigos recurrentes, con Fabricio Antesana, que ya lo hemos podido ver, y con un nuevo invitado, Alele Bolivia. El día de hoy vamos a hablar acerca de una temática que ha estado muy en boca de todos y no queremos quedar ajenos a esta situación. Y queremos hablar de un candidato, Jaime Dum. Entonces, arrancamos de golpe. ¿Qué representa para ustedes Jaime Dum? Podemos hacer una ronda en micrófono libre. Sugiero que arranquen los locales, los turistas, compañeros. A ver, para hacerlo por orden. Primero que todo, yo no soy dunista. El Jaime es mi amigo. Yo sí quisiera que sea presidente porque creo que es la mejor alternativa a mí a nivel propuestas, vamos a decirle, ¿no? Pero yo veo a Jaime como una persona honesta, primero. Veo que es alguien que tiene un plan y con eso me basta, honestamente. O sea, cualquier persona que tenga el rumbo claro y que tenga algo que sostenga ese rumbo a nivel empírico o a nivel teórico siquiera, para mí es suficiente, porque si ponemos en perspectiva todos los demás, no todos los demás candidatos, pero todos los demás presidentes que ha tenido este país, honestamente han sido todos un desastre, todos, o sea, sin dejar a uno libre, todos han entrado sin un plan a nivel populista, han hecho las cosas como en parches, y yo creo que Bolivia necesita por una vez en la vida empezar a salir de eso. Veo en Jaime esa oportunidad. Eventualmente puede ser que eso cambie, ¿no? No me cierro a que no, pero esperemos que no. O sea, esperemos que si es que entra, que por el momento veo dura la posibilidad de que eh, entre a hacer lo que está diciendo que va a hacer. En síntesis, para ti, Jaime Dum representa a una persona honesta y una persona que tiene un programa de gobierno plausible. Representa a alguien que va a hacer lo que dice hacer. Yo creo que eso lo resume. Sí, para mí, yo conozco de Jaime hace un par de años. No lo, creo que lo he conocido una vez a nivel personal, pero solamente es un apretón de manos. Eh, Así no he tenido el gusto de charlar con él más a profundidad. Sí creo que es una persona súper inteligente. No, la verdad es que no me he puesto y no me he metido a analizar sus propuestas, que ni siquiera sé si las ha sacado todavía en escrito, solamente por algunos videos, algunas propuestas ahí que se han lanzado a través de redes. Me parece que es una figura igual mucho más prometedora que los demás políticos, tanto los políticos que están ligados al MAS como también políticos que son opositores. Acaba de lanzar su candidatura hace muy poco tiempo, así que no me parece que hay ningún tipo de oportunismo por ahí. Eso comparto que es una persona honesta. Y por las veces que lo he escuchado exponer, ya sea en eventos, en videos o obras escritas que puedo leer pocas de él, estoy de acuerdo en que en principio defiende el libre mercado, defiende de raíz los derechos individuales, que eso es bien distinto a los derechos humanos, que es un poco más global y bueno. Y creo que es una persona que sí va a hacer cambios estructurales, cosa de que los demás políticos de oposición no han sabido expresar o no tienen mucho interés de hacerlo tampoco. Así que, en síntesis, parece una persona que en su condición de outsider va a ser óptima y en su condición de liberal clásico también, en lo personal, que me interesa que se defienda libre mercados y el individuo. Claro. Buenísimo. A ver, para continuar el orden, Yo voy a hacer una apreciación más de carácter politológica. Ya. No lo voy a ver tanto en su personalidad. Yo creo que Jaime Dom es una anomalía del sistema político boliviano. ¿Por qué? Porque, o sea, tiene ciertas características que no se han visto. Entre ellas, por ejemplo, es un liberal. O sea, no hemos visto un liberal hace, creo que nunca realmente en su completitud en toda la historia de Bolivia. Un liberal con, con lo que tiene que tener, ¿no? En este caso creo que Jaime Dum se considera, si ustedes me corrigen, un liberal clásico, exactamente. Y me parece una anomalía, pero yo aquí ya empezaría a hacer un punto de distinción que no lo veo tan honesto, porque creo que con este, ya voy a entrar en polémica, con este tema del MAS, podía haber sido honesto en un inicio, en las primeras entrevistas que ha tenido, y podía haber dicho este detalle, porque a mí no me parece nada menor que hayas estado formando parte del MAS como militante inscrito 5 años. Unas personas dicen que es un fraude, que no sé qué, pero cuando tú vas a votar en una elección, o sea, yo creo que todos entran a la página de Yo Participo y ven en qué parte van a votar exactamente, cuál va a ser la mesa, y es como que no puede ser que en 5 años no te hayas fijado un dato tan crucial como para no darte cuenta de que perteneces a cierto partido político. Entonces, desde ese punto yo
personalmente ya creo que tiene un golpe en su credibilidad. Entonces yo lo vería a Jaime Dunn como una anomalía, así lo puedo definir. Para mí el señor Dunn es exactamente un señor de 59 años que a sus 59 años empezó a decidir que le gusta hacer que le gusta hacer política, de una trayectoria poco memorable a lo largo de su vida laboral. Estudió en una universidad adventista en Estados Unidos, en Nueva York. Se dedicó a unas consultorías. Quizás dentro del ámbito de las consultorías es una persona bastante inteligente, bastante formada. La propia experiencia le ha ido dando quizás la expertise en su área laboral. El contrato más largo que ha tenido durante su tiempo en el exterior han sido 3 años trabajando en República Dominicana. Y me parece que es una persona que ha decidido a sus 59 años empezar a hacer política porque hay una idea de posicionarlo como un outsider. Es decir, que él es la ficha de alguien, más que ser un proyecto orgánico propio, ¿no? No es una persona que lleva 40 años queriendo construir algo en política, es una persona que el año pasado probablemente era militante del MAS y este año ha dicho, bueno, ya no quiero ser militante, ahora quiero ser presidente, ¿no? Curiosas estos tejidos, digamos, que va agarrando. Durante su juventud también no solo fue parte del MAS, durante su adultez, durante su juventud fue parte de ADN. ADN lo vuelve a llamar, digamos, ¿no? Un ADN cuyo padre de Jaime Dunn era parte de la Alianza Democrática Nacionalista y por la cual él también trabajó durante la prefectura de Chito Valle, ¿no? Entonces, yo creo que es un personaje que sí ha caminado en la política, que ha estado en la época del gobierno democrático de Banzer, después estuvo durante Mesa, después estuvo durante el MAS, que nunca fue un cuadro muy relevante, que recién ahora se le ha ocurrido que un par de ideas interesantes para debatir, más que todo. Y sin lugar a dudas su posicionamiento mediático en los últimos 6 meses es más artificial, sin negar de que sus ideas puedan ser totalmente discutibles y podamos debatir y sean muy interesantes y vayamos a ver que sí, que no. Él como personaje es un personaje construido artificialmente. Buenísimo. ¿Puedo hacer aquí una interrupción? O sea, no sé cómo hacer. Sí, claro. Buenísimo. Me parece interesante lo que dices, porque primero que todo no es la primera vez que se fija en política. El tipo es politólogo, así que no es como que ha despertado y ha dicho, ¡ay, voy a ser presidente hoy día! Él se ha dedicado a la política, entonces creo que es un error. Lo segundo es, ha trabajado... El tipo tiene un currículum extensísimo, a diferencia de lo que vemos de Evo Morales, por ejemplo. Evo Morales, ¿cuáles son sus trabajos? Rascarse en el Chapare y luego de eso dirigir un montón de simios a partir... un gobierno democráticamente electo, ¿no? Entonces mucho que haya trabajado Evo no se puede decir. Y lo mismo podemos decir en general de la mayoría de los últimos presidentes, no solamente Evo. También lo tenemos a Mesa, que ¿cuál ha sido el trabajo de Mesa? Estar en un canal de televisión, que él tenía además, y ya está, para de contar. Tuto Quiroga, ¿cuántos trabajos ha tenido? Samuel Doria Medina, de sus empresas, ¿cuántas de esas las ha construido él y cuántas ha aprovechado la capitalización, por ejemplo, para aprovecharse de lo que nosotros ya habíamos pagado? Entonces, decir que no tiene trabajo me parece medio soberbio, porque Jaime sí ha trabajado un montón. Yo creo que lo que estoy diciendo es que él no tiene trayectoria política, que es diferente. Ah, ok, no, es que dijiste que no había trabajado. No, de hecho, cité las consultorías, cité que trabajó en República Dominicana 3 años. Bueno, ha trabajado. No te preocupes. De que ha laborado como consultor, ha laborado como consultor, ahora, digamos. Luego, ¿no? la parte del outsider, ¿no? Tomemos a alguien que es un outsider y que ha nacido de la noche a la mañana. Evo Morales. Evo Morales es un tipo que ha nacido de la noche a la mañana y todo el mundo lo ha querido. Sus únicos aportes a este país, únicos aportes, han sido ser jefe sindical, porque ni siquiera era jefe sindical, en realidad era grupo de un montón de personas que jugaban a la pelota y luego de eso de magia, porque hablaba bonito, lo han puesto de jefe. Y lo último es esta parte de, gracias a Dios no es alguien que tiene angurria de poder. O sea, asumamos por 10 segundos que Jaime Dunn se ha despertado hoy y ha dicho, bueno, voy a hacer algo por mi país. Me parece excelente. O sea, yo prefiero eso que un tipo que ha construido carrera. ¿Qué significa construir carrera? Significa que alguien ha estado trabajando durante toda su vida para vivir de nosotros. Entonces, eso me parecería más preocupante. Entonces, no lo vería tanto como una crítica, sino como algo positivo. Yo ahí, tal vez, antes de que respondas, si es que quieres, Tupac, ¿cuál es mi perspectiva de Jaime Dunn? Yo creo que sí representa de alguna manera una bocanada al sistema político boliviano. De las pocas entrevistas que he podido escuchar, me ha llamado muchísimo la atención que, a diferencia de todos los candidatos, él sí propone el tema del debate.
y él plantea debatir la visión de país, que justamente es algo que estábamos hablando recientemente. Entonces eso sí me llama muchísimo la atención, porque, bueno, si bien Tuto se jacta de que quiere hacer muchos debates y demás, no los hemos visto debatir durante 20 años. Por lo menos yo, la última vez que hemos visto el debate ha sido cuando han charangueado. Eso no ha sido un debate, ha sido una broma. Pero sí representa una bocanada, digamos, al sistema político. Eso me parece interesante, muy saludable para la democracia, porque representa justamente lo que decía David, ¿no? Un candidato que no tiene miedo de decir que es liberal. Eso a mí me parece muy valiente, por así decirlo. Pero sí creo que es, en cuanto a su carrera política, no como trabajador, tiene muchas coincidencias, yo diría, con cualquier burócrata, ¿no? Porque ha trabajado, digamos, con ADN, luego ha trabajado en el primer gobierno del MAS como muchos burócratas que, bueno, que habían sido relegados de este cambio de sistema político de 2006. Y bueno, a partir de entonces sí como que se aleja del Estado y del trabajo en el Estado como tal. Y bueno, ahora representa esta bocanada como tal. Criterio clave, súper rápido. Yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas no estar en la corporación política. Sí. Me voy a explicar por qué. Porque los políticos que ya están buen tiempo en la clase política, esto van a ver algunos sociólogos que le van a llamar políticos profesionales, aquellos que viven de la política literalmente, tienen una cualidad de que tienen una experiencia muy amplia en la administración del poder. O sea, cuando yo digo administración del poder, no me entiendan solamente administrar una institución o el Estado, sino un grupo de acción colectiva, por ejemplo, y es administrar un grupo de poder, un partido político, un cuadro ideológico que tiene con fines intervenir en la esfera pública. Entonces, esa ventaja no la tiene Dunn, porque nunca le ha tocado estar en la clase política y saber cómo se entretejen pues, las dinámicas del poder, porque esto es un elemento súper clave, ¿no? Este pensador y sociólogo francés, Bourdieu, Sí. te va a decir en un libro que a mí me encanta mucho, que se llama El campo político de Bourdieu, que estoy ya apelando a conceptos más teóricos. Bueno, el público ya sabe que soy un tanto más teórico. Este sociólogo te dice de que la política tiene sus ciertas reglas y normas y dinámicas propias. Es un campo independiente, que tú no lo vas a vivir hasta que no formas parte del campo. Por ejemplo, tú cuando quieres hacer una negociación, la negociación no es tan directa. ¿Se entiende? O sea, hay ciertas normas, ciertas reglas. Es como cuando juegas un partido de fútbol. Che, pásame de primera, ¿no? Alguien que nunca ha jugado en su vida un partido de futsal o fútbol no te va a entender nada. Es lo mismo en la política. Hay ciertas dinámicas que pertenecen dentro del campo que uno no los conoce. A no ser que después se vayan revelando otras cosas, digamos, porque así como hay una política pública, también hay una política que está por detrás de los asuntos. Entonces, no sabemos todavía, porque ya hemos tenido una revelación, quién sabe, vayamos a tener más. Entonces, yo creo que es una ventaja, desventaja que esté y no esté en la clase política. Ok, me parece muy válido. Ya. A mí, de hecho, el que su background no sea o su trasfondo no sea eh, muy politiquero, o sea, que esté así, que haya sido una persona que ha destacado en los ámbitos del partidismo, me parece una ventaja y que su persona no sea de esas personas que son fáciles en volverse en caudillos, ¿no? Ensimismados con logros y que aparecen y les encanta decir y hablar, porque es precisamente creo que una antítesis del liberalismo, lo que él defiende a capa y escudo, eh, que se analicen más las ideas. Y él justamente ha empezado a destacar por las ideas que ha empezado a decir, desde el ámbito académico al principio y después con el ámbito político. Sobre todo ya. en materia económica. Exacto, que es súper brillante y ahí, digamos, 1000 puntos, ¿no ven? Pero eso me gusta, o sea, muchas personas ni siquiera saben que está metido con el ADN. Esta controversia del MAS tampoco muy poca gente sabía. Si lo conocen al Dun es por sus ideas y por lo que ha estado expuesto en redes, gracias a eso, ¿no? Y yo no sé si es que realmente está considerando que tiene el chance de ser presidente, porque acaba de entrar hace muy poco tiempo, y para eso sí, o sea, bueno, al igual la política boliviana es así bien desastrosa. Se están recién anunciando y va a ser en agosto, cuando en otros países ya son años, ¿no? O sea, ni siquiera años, pero tal vez un año de anticipación para empezar a formar ya su campaña política, que cuesta además millones, es un montón de movimiento de publicidad, etcétera, ¿no? Ahí los compañeros politólogos deben saber cómo funciona eso, pero si es que sí tuviera una chance, ahí también me preocupa un poco lo que está diciendo aquí David, ¿verdad? David. Sí, David. David, perdón. Porque si es que entrara a ser presidente,
necesitaría sí o sí una estructura política, y ahí sí o sí tendría que casarse con hartas personas de la oposición, que me atrevería a decir que la mayoría son liberticidas, al igual que el MAS. Así que ahí se casan sus ideas. Él tampoco en experiencia de administración pública, de cargos altos y cómo está conformada nuestra sociedad política, saber cómo actuar. O sea, sería bien complejo, pero yo sí creo que es una alternativa mucho más viable, ¿no? Por lo menos para que tenga representación al principio y luego se pueda trabajar en base a eso. Eh, Algo así como lo que hizo Milei, digamos. Claro, pero es que la Argentina es un caso más particular porque todo es más institucional. No sé, yo no me atrevería a decir que todos los de la bancada de Macri son así socialdemócratas o su propia ambigüedad de confundidos como son acá en la oposición, siendo sinceros. Sí se puede trabajar, se puede llegar a puntos medios. Ya, yo no creo que la Pato Bullrich, digamos, sea la más libertaria, pero haz esto, no hagas esto, aquí en nuestro punto medio se puede trabajar, ¿no? Acá no, sería el caso. O sea, ya lo veo al Jaime trabajando con Amparo Vallivian, con el Tuto, con el Mesa, con gente del Mesa, ¿no? Sería... Con el Dori. Son gente que no sabe qué son. Ok. Yo creo que Fabri dice algo que es bastante interesante, ¿no? Que la candidatura de Dunn no está diseñada para que Dunn sea presidente en estas elecciones, sino para posicionarlo a él como un referente de opinión dentro de la política nacional. Yo creo que Eso me parece más inteligente. Y yo creo que en la entrevista que da él, volvemos a este programa. Es que Cecilia Bellido. Cecilia Bellido. Un saludo, Cecilia, espero que nos veas. Mira, le estamos haciendo propaganda gratis. Pues muy buena la entrevista que le hacen al Dunn, porque Dunn como que va desarrollando, ¿no? Un poco más o menos qué es lo que él trata de posicionar, qué es lo que es él. Dice algo que digamos, yo lo retomo mucho de lo que dice sobre todo Fabricio, que es esta idea de lo importante yo no soy, lo importante no es yo como candidato, o sea, dice Dunn, sino lo importante es lo que yo venía a proponer, ¿no? Entonces, y entra como en esa profundidad, ¿no? Podemos plantearlo como un acto, si ustedes quieren, de ir a lo que él exige, que es un debate de ideas dentro de la oposición y no tanto a un debate de quién debe ser candidato porque es más chido, porque es menos chido, porque no tiene más carrera, menos carrera. Y ahí quisiera que tratemos de hacer como eso, ¿no? O sea, que cumplamos un poco lo que dice Dunn y entremos a debatir qué son las ideas de este candidato, que es el outsider, que se está posicionando como outsider dentro de los medios de comunicación desde las nuevas propuestas que está trayendo, ¿no? Antes de entrar en las ideas, creo que esta pregunta es súper pertinente porque estamos hablando de su experiencia, ¿no? Un poco de su currículum, etcétera. ¿Bolivia está para improvisaciones? Si tú no tienes la experiencia política de gestionar, negociar el poder y difícilmente Dunn, por el perfil que tiene, va, como mencionabas, ¿verdad? Va a tratar de aliarse con una corporación vieja que sí está en esto bastantes años, décadas, muchos de ellos. Entonces, no sé si Bolivia está en tiempo de esas improvisaciones de carácter político, netamente, ¿no? Porque tú mañana, digamos, escenario, estoy haciendo futurología, si quieren llamarlo así, gana Dunn. Gana Dunn en segunda vuelta y va a tener una respuesta contundente de ciertos sectores sociales. Sectores políticos, organizaciones sociales, la sociedad se va a manifestar a través de diferentes acciones colectivas. Eso es una gestión política, no es una gestión económica. Tú tienes que saber lidiar con esos problemas. Yo no sé si Dunn ha mostrado la capacidad política en una experiencia previa, por lo menos, no sé. Son varios puntos los que, para no perderme, es que ya tengo varios anotados. Yo partiría de la parte de las instituciones, porque eso creo que desglosa todo lo que voy a decir. Bolivia no está lista para nada. Bolivia es un país circo. Es más, somos un país fallido. Sí, somos un estado fallido. Porque las instituciones están quebradísimas. Es decir, Bolivia ahorita lo que tiene que hacer es... O sea, les pongo un ejemplo clarísimo. Ustedes realmente ven a quien sea, no importa de oposición, oficialismo, lo que sea, entregando la banda presidencial a otro. O sea, ustedes ven a Tuto Quiroga, para no ser el ejemplo así en contra de Tupac directamente del Evo. Pues el tipo, Evo obviamente no, digamos, ya, para mí Evo obviamente no. Pero más allá del Evo, yo no veo a Tuto Quiroga, o al mismo Dunn, no sé si yo lo vería dentro de 8 años, entregando la banda presidencial sin que se metan sectores sociales a quitársela. Porque Bolivia no es un país con instituciones muy claras. Y eso me retoma lo siguiente, el peligro del caudillo.
Si bien Jaime creo que ha hecho un esfuerzo por demostrar que no es un caudillo, la gente está acostumbrada al caudillismo. En Bolivia la gente está acostumbrada al caudillismo. La gente no le importa ni las ideas ni el debate porque no se han acostumbrado a eso, no de ahora, de los últimos, ¿qué? 50 años posiblemente. Entonces, la pelea no puede ser en torno al debate a nivel electoral porque la gente está esperando otra, o sea, las expectativas de la gente son diferentes. Nosotros podemos orar porque mágicamente todos tengan un voto pensado, meditado, para que tengamos un ordenamiento político, que sería lo ideal. Es decir, tener el Partido Comunista, tener el Partido Social Demócrata Cristiano, el Partido Liberal, el Partido Verde, lo que sea, que claramente representen las ideas de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Sí. Pero eso no existe. O sea, aquí la gente va porque, qué linda cara, ya, este cuate lo he visto hace 20 años, qué bien que siga, digamos. Entonces, o la gente que vota por los partidos, pero nadie vota por el debate, ni los mayores, ni los menores. Eso es algo que recién se está instalando. Lo que me lleva al último punto, que es, yo no, o sea, si yo estuviera en los zapatos de Jaime, apuntaría más a largo plazo, a un 2030, digamos, a un 2035, pero lo que sí me parece muy loable es el hecho de que probablemente, si hacen una muy buena campaña, que lo veo poco probable, y ahí voy a terminar con este punto de la experiencia, podamos meter diputados que sean más o menos liberales, o libertarios, o menos socialdemócratas o socialistas. ¿Tú te ves en una diputación? No, ahora no. Okay. Pero después de lo que ha pasado hoy día, yo creo que está por verse. A mí... ¿Qué ha pasado hoy día? Pero el público no lo sabe. Bueno, básicamente a Jaime lo están persiguiendo los del gobierno actualmente, supuestamente por lo del Zúñiga y no sé qué, y él ha ido a dar su declaración y bueno, estoy en un proceso de meditar. No me gustaría, porque no me gustaría ser parte del Estado, pero ya lo he dicho varias veces antes, o sea, tendría que pasar algo realmente malo como para que yo considere siquiera entrar en una diputación. Están pasando muchas cosas muy malas, entonces, no sé, tendría que medir mis máximos en principios para entrar. Pero retomando la parte de la experiencia, que es más, lo puedo anclar con lo mío. Yo no tengo experiencia en política, no soy politólogo, soy psicólogo, lo máximo que llego es youtuber. Entonces, y mis logros son acumular gente en torno a una idea, que no digo que sea poco loable, pero no me parece lo suficiente para representar una nación, ¿ok? Entonces, yo creo que Jaime, como personaje, está motivando mucho el debate de ideas, y me parece bien. No lo veo como presidente actualmente, lo veo como un futuro presidente probablemente, pero sí es lo que tú dices, es necesario tener experiencia en torno a esto. No digo que sea necesario haber sido vicepresidente o expresidente como los fracasados que tenemos ahorita, que la única experiencia que tienen es en perder o en candidatear, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia de Tuto? 4 veces perdida, o la de Doria. La experiencia de Manfred, ¿cuál es? Escaparse, experto en escaparse, digamos, ¿no? Sí. Entonces, experiencia no tiene. Pero, y el Jaime tampoco hace nada. Entonces, ninguno es como que digas, ¿qué experiencia tiene, no? Y si vamos a votar por los que tienen experiencia, y ese es el discurso que me parece tan fregado, ¿quiénes tienen experiencia en el Estado? Los únicos ahorita son los masistas. Porque el último Estado que hemos visto más o menos estructurado ha sido el MAS y la otra cara del MAS, el Drupi, ¿no? Entonces, yo no he llegado tanto por la experiencia, pero creo que sí es necesario rodearse de gente que tenga experiencia. Mínimamente un poco de experiencia en hacer campaña, por ejemplo. Porque hay muchos errores. Lo que tú dices, la falta de credibilidad, es también falta de experiencia. Porque yo no digo, o sea, yo no creo que el Jaime haya sido masista. Pero si hubiera tenido un equipo con la experiencia de campaña, hubieran podido evitar eso. Y muchas otras cosas más que van a venir. Pero eso no lo sabe porque el tipo no tiene experiencia. Ni él ni su equipo. Yo apuntaría más a tener un equipo con experiencia que solamente a achacarle la experiencia. No, es que tiene cara de que quiere intervenir ya. Pero yo no sé, o sea, yo sí no creo en serio que el Duns esté en la mentalidad de voy a ser presidente. O sea, yo, en serio, porque ya él es el que más tiene perfil de un civil común y corriente en comparación a los demás. Común. Literalmente. Yo creo que nadie se quiere comprar el pleito de ser presidente. O sea, si vos me ofreces así, ya, puedes ser presidente y puedes hacer lo que te da la gana y tienes todo el apoyo de Haste. Una rápida anécdota. Hoy día me he enterado de que en un programa han dicho que yo tenía posibilidades de ser vicepresidente. Lo voy a ver después, pero es real. O sea, no mames. Sí. No, yo ni aunque tuve la posibilidad me compré el pleito porque es un show. Y yo creo que las personas que están queriendo comprarse el pleito, ser presidentes, porque tienen intenciones ocultas, porque todas las campañas políticas de candidatura que están sacando los de la oposición, o sea, los que tienen un trasfondo politiquero, lo han hecho a las patadas. O sea, no sé, es como que ni siquiera sabemos sus propuestas de manera concreta.
Eso es lo que rescato del MAS, que sí tienen un lineamiento claro y sí sabemos dónde quieren ir, ¿no ve? Con su modelo económico social productivo, con el proceso de cambio. Sabemos que es un modelo socialista, pro-indigenista, que quiere llegar a un fin, ¿no? Que yo creo que es destructivo y que si sigue va a terminar destruyendo este país, pero por lo menos sabemos dónde va. Estos se sientan enteros a comerse entre convencidos, porque según Amparo Vallivian es liberal clásica, en la entrevista de la calle dice que es liberal clásica, pero hace sí, probablemente unos 20 años era conservadora. Y ahora también anda saliendo Ormache diciendo que son liberales clásicos. Y hace 10 años el MES hablaba de que era socialdemócrata y la Agenda 2030, ¿no ves? Para mí, por detrás voy a entrar y voy a hacer mis mañudeces, ¿no ve? Porque del Estado la gente saca un montón de plata. Los masistas, los no masistas, todos sacan un montón de plata. Lo que a mí me gusta, muy al margen del presidencialismo por parte de Dun, es que saca las ideas que defendemos al aire. Porque Bolivia es una sociedad bien política. O sea, la política siempre está en nuestra boca. Todos los bolivianos hablan de política y han hablado de política. Y que entre una persona y que sea visible con el discurso liberal en el ámbito político hace que las ideas sean visibles. Yo creo que de ahí parte el cambio para que Bolivia en un futuro, cuando será, empiece ya a organizarse como país y salir adelante, ¿no? Porque la estructura política es un reflejo de la sociedad del país, ¿no? O sea, muchos hablan de educación, que necesitamos construir más escuelas, que necesitamos incentivar más esto, más el otro, que sí, yo creo que es excelente, no voy a desmerecer la educación, pero luego tenemos a un Estados Unidos del siglo XVIII que se ha fundado por campesinos y solitos, bajo el orden espontáneo y bajo su propio carácter como sociedad, han fundado un país que respeta al individuo, que respeta la propiedad privada y que no solamente ve al Estado interventor como algo que es inmoral, pero también hasta pecaminoso, ¿no? Entonces, para mí tiene que ser, no sé, así se forman las instituciones, a través del carácter de una sociedad, no a través de acciones políticas, que sí influyen, pero para mí acá hay que pasar un poco más a lo Hayek, digamos, ¿no? De que tenemos que meternos en la sociedad, no adoctrinar, pero con nuestras ideas, ¿no ve? Ir impulsando ciertas ideas para que vaya cambiando progresivamente. No sé. Yo creo que, o sea, más que agregar a la parte de Dun como persona, insisto, en que entremos a qué es lo que propone esta persona, ¿no? Y Fabricio decía, bueno, Dun nos representa en un sentido de que posiciona algunas de las ideas liberales de lo que se quiere construir. También mucho de lo que dice Dun lo mantiene a Lele en parte de lo que son la producción de su canal de YouTube, de TikTok. Veamos, quisiera hacer 3 ejes. Aquí Lele me puede decir si me está faltando algo que sea estructural. Tenemos un Dun que propone abrir la Constitución. Sí. Esto lo dice en esta entrevista que te digo en La Mira. Principalmente para abrir la Constitución en materia económica para ver 2 aspectos: reevaluar todo lo que son los recursos naturales del país y reevaluar todo lo que es YPFB. Recordemos que los hidrocarburos y los recursos naturales del país están bloqueados a una privatización abierta por la Constitución, ¿no? El segundo eje que plantea es la reducción del Estado, ¿no? Tanto en materia de su rol dentro de la economía, reduciendo las empresas estatales que no sean productivas. No habla de una privatización total de las empresas estatales, sino habla de un recorte en las que no son eficientes y mantener las que son eficientes, que es básicamente lo que dice todo el arco político. O sea, desde el Evo, el Tuto, el Doria, todos coinciden en que hay empresas estatales que se tienen que cerrar, otras que se tienen que mantener. Sí. Y la tercera que la comparte solo con Tuto y con Doria es la apertura de mercados, ¿no? Para Dun lo que falta es una liberalización de todo lo que tenga que ver con exportaciones e importaciones para que el mercado se regule solo, ¿no? De ahí, digamos, ¿no? El posicionamiento de como liberal, digamos, ¿no? Plantea un tipo de cambio fijo. No, pero como de libre flotabilidad, no con intervención del Estado. Jaime no ha profundizado mucho, por si acaso, en la parte de cambio fijo, cambio flotante. Sí, en esa entrevista por lo menos lo dice Jaime como... no, otros sí, pero Jaime no. Okay. Y tampoco ha hablado... Para ver el tema de combustible, lo único que ha dicho es que se tiene que ver el tema de la ley de hidrocarburos y se tiene que ver el tema de la ley 1008, porque la ley 1008 no permite la libre venta de diésel porque se la considera destino para el narcotráfico, ¿no? Es la ley de Banzer, justamente. Entonces, para mí, estas que son las ideas principales de Dun, me parecen anacrónicas para el tiempo económico que se está viviendo. Y a mí me sorprende, digamos,
personaje, digamos, que se jacta, por lo menos en sus entrevistas, de haber caminado mucho durante el mundo, ¿no? En sus diferentes espacios laborales, en sus diferentes experiencias de vida. Porque nosotros también tenemos un mundo y justamente antes de que arranque el programa, justamente se estaban aquí charlando, de que un mundo que gira más bien una lógica proteccionista, más bien una lógica de aumento de aranceles, más bien de recuperación de capitales nacionales, y Dunn trata de más bien plantear lo contrario, ¿no? Y en ese sentido entra quizás en el mismo saco que entra Tuto, en el mismo saco que entra Doria, que es esta idea de liberalicemos la economía para conseguir capitales extranjeros, en un mundo donde los capitales extranjeros están retornando a sus países de origen por la guerra arancelaria que hay entre los estados, ¿no? Entonces yo creo que para mí esto es incongruente, ¿no? Es más un conjunto de buenos deseos plantear de que la economía debería administrarse así. Yo creo que además, ¿no? El tema y bueno, y las otras dos propuestas, reducir la estabilidad de producto de mercados, es copy-paste con Toto y Doria, ¿no? Lo nuevo de Dunn, yo creo que es un poco lo que mencionaba Aleli al principio, ¿no? Que es un cuate que no lo conocemos, ¿no? Un cuate que acaba de llegar en la política, ¿no? Pero en cuanto a propuestas, la primera me parece anacrónica para el tiempo económico actual a nivel global y regional, y las otras dos las comparte con los que critican, ¿no? Que son el Tuto, el Doria y el Manfred. Entonces mi pregunta es, ¿qué de nuevo hay en esta propuesta económica? En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Ahí son de nuevo varios puntos. Por un lado, hay que entender que los únicos que entienden o entendían, al menos hasta unos 5 o 6 años atrás, cómo hacer política en este país son los del MAS. O sea, cómo hacer política partidaria. ¿Por qué? Porque aquí se maneja esto de las organizaciones sociales y dicen esto de que hay que ser orgánicos. ¿Qué significa? Todos obedecen lo que yo digo. Eso significa ser orgánico. Lo segundo, entienden cómo hacer política, pero en realidad entendían cómo hacer política. Hoy en día se han destrozado sus bases porque han priorizado su imagen por encima de sus organizaciones. No digo que sea el sistema ideal, pero es como han encontrado que podía servir. Que me lleva a lo segundo. Es ordenamiento político y orden espontáneo. Lo que no se está respetando en este país es el orden espontáneo. O sea, no solamente por parte del MAS, sino por parte de ningún candidato y la gente en general. Necesitamos a alguien que nos diga qué hacer las cosas. No, la realidad no funciona así. O sea, tú en la mañana no dices, hoy el Estado me ha mandado un mensaje de que tengo que tomar leche con chocolate. No, o sea, tú vas y tú preparas tu leche con chocolate. Y eso es por tus necesidades o deseos o lo que sea. Entonces, bueno, y lo siguiente es, el tema como tal que creo que estamos tratando, si fueran directamente las propuestas de Jaime, creo que sería bueno enfocarlo en eso. Pero este es el fenómeno como tal. O sea, no creo que, ni siquiera en ese punto creo que estemos hablando de Jaime como persona o como partido, como candidato siquiera, sino del Jaime como fenómeno de representación social, de alguna forma. Otra de las cosas que creo que faltaba dentro de las propuestas que él sí tiene es la parte de la seguridad jurídica, que creo que esa es la parte que más apoyo, es garantizarles a las personas que no les vamos a robar el día de mañana, que es lo que ha pasado con la nacionalización, que es lo que ha pasado con la revolución del 52, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con toda la historia en general. Y lo último es, tiene razón en algo el Tupac, y es que no veo que el Jaime esté presentando sus propuestas siquiera en las entrevistas, pero porque creo que ni siquiera él cree que es candidato, en el fondo, ¿me entienden? Es como, él va como analista político todavía, o analista financiero, o analista económico, pero no veo en él una angurria de poder, o ni siquiera una vocación de poder, que creo que sí es necesaria si vas a ser parte de la política partidaria. No está mal, pero es necesaria, ¿no? O sea, ¿por qué crees que lo hace entonces? No, yo creo que él quiere hacerlo, pero todavía no se la cree. Entonces no veo eso como... Es como lo que me pasa en mi canal, o lo que me pasa en la calle. O sea, si la gente me saluda en la calle es como, gracias a Lele, gracias a ti, he conocido el liberalismo. Bueno, y no sé, o sea, para mí yo todavía me siento un hombre común, ¿me entiendes? Pero ya sé que tengo ciertas responsabilidades, pero todavía no me lo creo. O sea, yo me sigo sintiendo la misma persona del 2019 que ha salido a protestar contra el Evo, ¿me entiendes? Y lo último que sí me parece importante de lo que dijo el Tupac es la parte de deseos. No son propuestas. Es más, nadie tiene propuestas. Sí. ¿Y por qué una propuesta? ¿Qué es una propuesta? Si yo mañana les digo, quiero eliminar la pobreza, eso no es una propuesta, es un deseo.
O sea, si yo mañana quiero que desaparezcan los, no sé, los árboles de manzanas porque no me gusta la manzana, también es un deseo. Explícame el cómo. Y yo creo que ahí cae la diferencia entre el Jaime y la mayoría de los candidatos. Que no lo hace bien, ojo ahí, pero lo hace mejor que el resto. Yo te propongo lo mismo que todos los demás, pero te digo los comos. Algunos comos, muy ligeritos. No es voy a acabar con la pobreza, es voy a acabar con la pobreza garantizando la seguridad jurídica. Ahora, lo siguiente sería decirme, ya, voy a garantizar la seguridad jurídica implementando esto. Estoy trabajando en un plan de esta forma, que es lo que ha hecho Milei, y por eso yo creo que es más loable lo que ha hecho Milei en ese sentido. Yo ya tengo un plan preparado, tengo 8 ministros trabajando en secreto, que tienen propuestas de ley, que tienen modificaciones constitucionales, que tienen una serie de campañas, y hemos hablado con las personas con las que tenemos que... Esos son comos, y por lo tanto esas son propuestas. Lo demás son simples deseos. Voy a prestarme del FMI para acabar con la deuda. Bueno, viejo, eso no es una propuesta, es un deseo. Voy a, no sé, voy a hacer que todos seamos ricos, o voy a hacer que seamos Dubái del Manfred, o no sé, el MAS. No, es que ahora vamos a tener todos igualdad. Dime, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? Yo ahí, digamos, hablando sobre el fenómeno de Dune, me parece, como les decía al inicio, una bocanada, me parece interesante porque bueno, básicamente, si hemos podido ver, digamos, desde 2019, 2020... La ciudadanía está buscando este recambio de actores políticos. Sí, somos una sociedad netamente caudillista, es cierto. Yo creo que ahí lo loable, digamos, de Dune es justamente quiere implementar ese discurso de vamos por las ideas. Y yo creo que sería muy tonto si realmente quiere ser presidente, sabiendo que se ha postulado con 6 meses de anticipación. Me parecería mucho más inteligente utilizar ese discurso, luego ser un primer senador o vicepresidente, bajarse de la candidatura y decir, yo soy el hombre que va a ser, o sea, soy el hombre que realmente no tengo ningún tipo de angura de poder, y bueno, trabajar las ideas de la libertad, como ustedes le llaman, desde el Parlamento. Eso me parecería mucho más interesante, y eso sí sería una construcción política, no sé si orgánica, pero sí desde, y tampoco sé si desde la ciudadanía, pero sí desde el campo político, y eso sí se requiere en el país, ¿no? Eso me parece algo bien interesante. Yo creo que no es tan distinto a Tuto, Samuel, Doria, Manfred, Luis Arce, etcétera, en el sentido de cómo, porque justamente, bueno, no ha propuesto algo como tal, o sea, no tiene un programa de gobierno, bueno, todavía no, porque todavía no tenemos candidatos ni tenemos partidos, bueno, partidos sí, pero no candidatos. Mañana. Pero, por ejemplo, cuando Cecilia Bellilo le preguntaba el tema de cómo va a resolver el tema del narcotráfico y de la inseguridad, él decía, el cumplimiento de la ley. Hermano, está bien, buenísimo. ¿Qué es el cumplimiento de la ley? ¿Cómo vas a poder, digamos, con estas medidas de shock que está planteando, digamos, ya sea Samuel Tuto o Dune, en este caso Dune, controlar las fuerzas del Chapare, controlar las fuerzas, no sé, que no van a estar de acuerdo con estas medidas de shock porque es natural, ¿no? Nadie quiere que le toquen el bolsillo, nadie quiere perder sus espacios de poder. Entonces, esto del cumplimiento de la ley también me parece un poco de demagogia. Y no solo eso, sino cuando plantean, ¿no? A los 10 minutos que acabe mi discurso presidencial, Evo Morales estará Pero en a la la cárcel. gente le ha gustado, ojo. Es que sí, yo creo que Jaime Dune es el ciudadano, bueno, es la persona, digamos, que responde o sea, está recogiendo de alguna manera este sentimiento que nosotros habíamos hablado, el del 2016, del 2019, que está cansada, digamos, de este modelo, pero no es orgánico, es decir, Jaime Dune no viene de una plataforma ciudadana, sino realmente ahí responde sí un poco con el tema de outsider y obviamente el apoyo de las redes sociales que en estas elecciones, por lo menos yo, creo que van a ser fundamentales. Totalmente. Y como lo nació en Argentina. Pues ya lanzó la anterior elección nacional, acuérdense toda la guerra, o el 2019, el rol que tenían las redes, las propias plataformas ciudadanas en redes sociales, digamos, ¿no? Yo creo entonces que tenemos un candidato, ¿no? Un fenómeno que tan diferente en sus propuestas no es. No, para mí... Ajá. Adelante. Venir ahí. Justamente creo que por eso que estamos debatiendo, digamos, el tema de propuestas, que no están tanto a la mano ni para Dune ni para los demás de oposición, y también hasta podemos meter ahí al MAS de por medio, porque ya es también su propia ambigüedad el MAS. Entonces, discutir en diferencias, digamos, realmente bien concretas de cómo van a ser y qué quieren lograr es bien complicado porque casi todos son deseos. O sea, el Samuel le fascina hablar de sus 100 días, pero nadie sabe cómo diablos va a hacer eso. Sí tiene una hada madrina que le va a dar en 100 días. O sea, creo que ni siquiera Milei puede hacer eso. Pero yo creo que en esencia sí se puede diferenciar Dune de los opositores,
sí hablan de libre mercado, sí hablan de, liberalizar y abrir el comercio, etcétera, pero la diferencia es que no mantienen ese espíritu de Estado, ¿no? Y ahí rescato mucho lo que he dicho a Lele. Es como que todos no dejan de lado el tema de el Estado tiene que estar ahí presente sí o sí, como un factor esencial para que Bolivia siga adelante. O sea, yo me baso harto en las propuestas que tienen los de CC, los que tienen el partido del Tuto de años atrás, porque como ahora no tienen, uno tiene que ver como eran antes, ¿no ve? Hablan mucho de cerrar ministerios, pero abrir otros. El Ministerio de Tecnología para el litio, el Tuto, ¿no? Le fascina el litio. El Samuel va a eliminar unos, pero para abrir otros que son de eficiencia, ¿no ven? Eliminar un ministerio que a ellos les parece mal para otros que a ellos que les parece bien. O sea, es uno por otro, ¿no? Básicamente lo que dicen los opositores en cuanto al tamaño del Estado es, vamos a más o menos mantener la misma cantidad de Estado que tienen los masistas, pero lo vamos a hacer mejor. Lo que dice el DUN es, no, yo voy a reducir el Estado. Voy a sacar todas las empresas que son deficitarias, la mayoría son deficitarias, la gran mayoría son deficitarias, entonces va a reducir. Y habla mucho en su discurso y en las pocas ponencias y en partes donde apareció en la televisión, en diferentes debates, donde sea que se la escuchen un poquito más hablar sobre lo que quiere hacer, darle la potestad al individuo a poder sacar adelante al país. Y creo que esa es la gran diferencia. O sea, me acuerdo muy bien un debate que él tenía sobre la educación. Él decía, no, a privatizar las escuelas para que cada quien se pueda ordenar en la sociedad y abrir escuelas eficientes. No, voy a cerrar las escuelas públicas para yo abrir mis escuelas públicas en base al modelo que a mí me gusta, que es básicamente lo que dicen los de la oposición. O Dos sea, cosas. Es clave estas dos cosas. Primero, yo creo que cuando lo conceptualizamos a Dune como un outsider, para mí lo elemental, o sea, antes, lo previo a eso, es si verdaderamente es un fenómeno como tal en intención de voto. Eso es muy distinto a que alguien se haga conocer, porque si realmente Dune está haciendo este fenómeno como dice ser, supongo que por lo menos tendría que tener un 10% de intención de voto. Entonces yo creo que la siguiente encuesta va a ser clave, ¿no? Para esto, cuidado que la siguiente encuesta le diga a Dune que apenas llega a un 1,8%, digamos, y estemos hablando toda una gama de especulaciones que realmente no son. Entonces, primer punto, o sea, y lo planteo la pregunta, ¿realmente es un fenómeno? O sea, eso está por verse, digamos. Pero en materia y en esencia, porque lo que dice Tupac es cierto, o sea, los opositores hablan de liberalizar el mercado, porque ahora está de moda Milei, ¿no ve? Ahora los tienen que ser liberales, ¿no ve? Ahora les encanta el libre mercado. y ahí Pero vamos ¿cuál es la diferencia en esencia de lo que dice Dune el libre mercado con lo que dicen ellos? No sé si Tupac te puedo robar porque sé que querías intervenir, pero o sea, lo que pasa es que lo están planteando, creo yo, como un fenómeno plenamente de elecciones. Y no digo que sea un fenómeno de elecciones. Lo que me parece interesante el fenómeno Dune, más allá de siquiera si entra a candidatear, que no sabemos todavía siquiera si va a entrar a candidatear o no, es el hecho de que hoy en día las peleas internas ya no están dándose en la superficie. Ya no es quién besa más bebés, que esa es la parte más mediocre. Y tampoco es quién me va a regalar más refrigeradores. Por si acaso el ejemplo es porque Manfred Reyes Villa ha regalado más refrigeradores a gente que no tiene electricidad. Un campeón el hombre. Pero justamente me aleja lo siguiente, que es mientras menos profundices, y eso es lo que he visto en estas elecciones, mientras menos profundices en los cómo, la gente te aplaude más. Y eso es lo que realmente me parece preocupante. Porque si tú lo ves al Manfred, nunca dice nada. Dice, yo soy el bueno y los demás los malos. Ese es su discurso. Ahora, profundizas un poco más y está el Samuel. No te dice cómo va a hacer las cosas, pero más o menos tienes una idea de qué va a hacer. Luego está el Tuto y luego está el Jaime. Pero mientras más... ¿Cuánto? En 100 días. Claro, o sea, y eso es lo que también quería decir. La anterior vez lo escuché a Rodrigo Paz diciendo, es que no, 100 días está mal, tiene que ser en un día. O sea, ya, pues, en 15 minutos yo voy a resolver, yo voy a ganar. Pucha, no, pues, eso no puede ser que estemos en ese circo. Entonces, yo creo que el problema, y eso me lleva a la parte de la filosofía, que creo que ahí está el fenómeno. Y si es así, me parece excelente, ¿no? Más allá de que sea liberal, más allá de que represente mis ideas y que yo lo quiera como presidente, porque además es mi amigo. Más allá de eso, estamos empezando a entrar en la filosofía de la política, que es preguntarse cosas. Los países se destruyen cuando la gente empieza a asumir cosas. O sea, yo asumo que él es bueno porque me han dicho que es bueno. Y eso es lo que pasa en los países más deteriorados, es asumir cosas. Yo no voy a cuestionar nada porque el Big Brother me va a agarrar, digamos, ¿no? ¿Para qué voy a cuestionar, además? ¿No? Y cualquiera que haya estado estudiando un gramo de filosofía recae en que uno tiene que ser crítico. ¿Y cómo empieza la crítica? No puedo ser crítico si no tengo ni siquiera la posibilidad de preguntar. Entonces, ahí me parece que estamos
dando directo en la diana. Más allá de que sea liberal, podemos aperturarnos a que dentro de unos años tengamos de nuevo un ordenamiento político y que tengamos tipos que representen nuestras ideas y no que sea un voto útil. Porque alguien me va a decir en serio que el masismo va a votar por Andrónico porque le parece un buen candidato. O sea, nosotros vemos el voto útil de nuestro lado, pero ellos también tienen su voto útil. Nadie está eligiendo a Andrónico porque, pucha, qué buen programa que tiene, o a Arce Catacora. Es porque es su voto útil. Entonces, ya acabando con eso, necesitamos construcción de liderazgos y sobre todo garantías para que se haga lo que he dicho al principio, porque es por lo que me gusta el Dune. Yo creo que el tipo es alguien que va a hacer lo que dice que va a hacer. Para que nos dé cómo, ¿no? Estaría bueno. Sus propuestas, porque cuando habla de transformar la educación, es que por eso hay que analizar las cosas, eso es una crítica feroz que yo tengo con criterios muy economicistas, muy de administrador, porque creen que reordenando algunas cosas jurídicas pueden cambiar estructuras de poder que están implícitas en las instituciones. Tú en la educación tienes un conjunto tienes un magisterio duro, fuerte, sindicalizado, corporativizado. ¿Cómo vas a combatir con eso? Yo creo que Dune a veces llega a un punto de proponer algunas cosas que están un poco más allá de la realidad boliviana. O, por ejemplo, liberar ciertos mercados. Claro, o sea, muy superficial, sin hacer una lectura en el fondo, ¿no? Desde las estructuras Hay sociales. falta del cómo, ¿no? Claro, Exactamente. es que no lo da tampoco, ¿no? Y yo creo que esta lectura es acertada, la de Alele, creo que me parece genial. Sí es cierto, creo que lo estamos viendo como un fenómeno muy orientado hacia lo electoral, pero en lo popular, en lo social, sí es cierto, ¿no? Que está colocando en la mesa los temas de debate del liberalismo clásico. Pero yo te digo un punto ahí. Eso está anexado, y esto es cierto, al éxito de Milei. Sí. Porque si lo que pasa en Argentina va a dirimir lo que va a pasar en Bolivia con este proyecto político que está construyendo Boom. Si Milei se equivoca, si Milei sale a las patadas, no sé, por la sociedad argentina, imposible, o sea, no va a progresar mucho. Entonces es un fenómeno para mí condicional. A mí me parece que cuando Dune reconoce y le pregunta, ¿no? Cecilia Bellido, el tema de tú tratas de ser el Milei boliviano o algo así, Dune es muy inteligente y dice, no, somos sociedades totalmente distintas, y que reconozca eso me parece importante. Como fenómeno en el espectro político y en el debate de las ideas, eso me parece fundamental. Pero a mí me parece que Dune rompe o patea el tablero público más que electoral. Porque, bueno, si llega aunque sea un 5%, para mí me parece un golazo, si es que llega un 5% con tan poco tiempo, y no sé si con tan poca campaña, pero sí podemos reconocer, o sea, por lo menos yo, digamos, que todo el tiempo estoy en Twitter, obviamente ese es un círculo rojo pequeño, cero representativo, que Dune está sonando desde hace un año. Pero luego ya ver en Facebook, TikTok y en otras redes sociales el apoyo que está generando en el sentido, en el debate público, me parece que Dune representa esa separación, digamos, entre la sociedad y el voto útil, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Dune plantea, no tienes que votar por un tipo que, o sea, porque es descarte, ¿no? Tienes que empezar a cuestionarte las ideas, cuestionar tu orientación política, y eso sí me parece interesante, y yo creo que ahí sí entraría en una batalla, digamos, un poco más profunda con el MAS respecto a cómo te planteas el país. Yo creo que en realidad cuando Dune plantea la visión de país no está hablando de los candidatos de Samuel Tuto y Manfred, sino está hablando de, quiere debatir con los masistas para discutir estas visiones antagónicas de país. No, y ahí coincido. me parece importante. Después, con toda normalidad. Eso de forma técnica en la ciencia política se llama voto estratégico y voto sincero. O sea, cuando tú votas por tu candidato porque a ti te parece lo mejor del mundo, genial, y estás decidido por él, se llama voto sincero. Si lo votas para que no gane otro, es voto estratégico. Entonces, ahí para que esté en la mente de las personas, nada más. Profe David. Ahora sí, tú. Yo creo que tenemos... yo creo hay un intento de Dune de tratar de leer una realidad nacional, que yo creo que el problema, y este es un problema quizás estructural a nivel, como mencionaba Alele, nos invitaba a un debate más filosófico sobre el tema. El problema estructural del liberalismo en la sociedad boliviana, creo yo, que es que presume que la sociedad se articula desde individuos y libremente asociados, y que desde su libertad individual se va entretejiendo todo. La sociedad está compuesta por individuos totalmente, y esa parte lo ha sido antes de que el liberalismo existiera, ¿no? Desde que hay seres humanos. Pero la sociedad boliviana en particular es una sociedad donde se es parte de la sociedad porque se es parte de algún tipo de tejido
social. Y con esto es súper amplio, ni siquiera hablamos específicamente de los sindicatos. Podemos decir que una parte importante del país está representada en sindicatos campesinos, obreros, pero todas las ciudades están articuladas desde diferentes formas, desde los gremios comerciantes, sindicatos tendidos a las fábricas y a los transportistas, pero también tienes los colegios de abogados, tienes los colegios de profesionales, tienes las juntas vecinales. El ser boliviano implica estar asociado. Y la política que está planteando Milei en un plano, que está planteando Dung, retomando a Milei, se apoya en una política de base individual. Entonces es ahí donde Dung choca en un marco jurídico, una constituyente, pero en un plano social, la sociedad boliviana en su conjunto, de una forma de entender lo social, lo económico y lo político desde una base asociativa, desde una base colectiva, no necesariamente comunitaria. Podemos decir que un 20% estará asociado en estructuras comunitarias, pero este tejido en red, que es la característica de la sociedad boliviana, que si tú quieres es algo que en Argentina no hay. En Argentina sí encuentras individuos no asociados con nada más que su fuente laboral, sus amistades y las personas con las que ellos deciden entablarse. En Bolivia es muy escaso ese porcentaje. Entonces, lo que termina haciendo implícitamente desde su discurso meritocrático, desde su posicionamiento de clase, Dung, es tratar de rearticular ciertos resabios de esta clase media que se movilizó con el Movimiento Ciudadano, recuperando parte de ese discurso político que las propias dirigencias del Movimiento Ciudadano abandonaron tras el 2019, pero, si tú quieres, dejando de lado toda la riqueza de la sociedad boliviana, que es este tejido en red, que va en las ciudades a tupir el 80% de la población de las ciudades y el 80% de la población del país. Yo creo que es esa la limitación filosófica de lo que está planteando Dung. Y a mi entender, no creo que sea una estrategia, sino que es más que todo un posicionamiento de Dung de que él ve el país que quisiera tener, no el país que hay. Y política, cuando tú te planteas en política el cómo, tú tienes que tener claro a dónde quiero ir, tú tienes que entender qué es lo que estoy viendo. La virtud de Evo, quizás de manera contraria a lo que decía Lele al inicio, no fue rascarse 10 años como dirigente sindical, fue que durante esos 10 años como dirigente sindical fue tejiendo con otras estructuras sindicales asociativas, con las OTBs de Cochabamba, con las juntas vecinales del Alto, pero viendo qué país queremos. Y una vez que entra al gobierno empieza a ver el cómo, a ir trabajando el cómo. Entonces, cuando se le critica a Dung el hecho de no haber tenido una trayectoria política, no es que él no haya sido burócrata, no es de que él no haya sido autoridad. La política no es tener cargos en el Estado solamente, la política es escuchar a la gente. Es tener la capacidad de ir al mercado, de poder ver cuáles son las demandas de esa gente, de ir a los sindicatos, de ir a las universidades, de ver cuáles son las demandas de esa gente e ir tejiendo, porque cada sector tiene sus demandas y cómo hacer de esas demandas sectoriales demandas colectivas. Y eso no se hace por TikTok, eso no se hace con encuestas, eso no se hace acudiendo al FMI, eso no se hace preguntando qué se hace al Departamento de Estado norteamericano, eso se hace caminando. Y esa trayectoria, en mi opinión, es lo central cuando tenemos que ver por quién votar en estas elecciones. Yo busco una persona que haya caminado eso. Y cuando veo quiénes han caminado eso, de los nuevos, digamos, de los pocos que han caminado eso es el Andrónico. No el único. Pero a nivel nacional, de los que ha ido ahí pueblito por pueblito, a ver qué pasa aquí, qué pasa acá, cuáles son las necesidades del sector, urbanos, rurales, ciudades intermedias. Eso es un político, eso es un outsider, alguien que viene caminando. El Milei del 2017, con la época de Macri, era un Milei que empezaba a escuchar, a ver, a hablar. No es un tipo que cayó de la nada y le pusieron platita y dijo, mira, te vas a pagar pauta en TikTok, anda a subir cosas, no sé qué, no pasa nada. Por eso cuando yo te digo, el cuate es artificial, no es en una mala onda, es el cuate hace 7 meses... No sabíamos que existía. Yo sí. Y bueno, a Lele lo conocía, digamos, ¿no? Y quizás la limitación de lo que él está proponiendo es que es más que todo un conjunto de buenas intenciones de lo que él cree que debe ser el país, sin haber caminado ese país para entender cuál es la complejidad de esos sectores, que al final eso es lo que hace un presidente, navega esas tensiones entre los diferentes sectores políticos del país de acuerdo a los objetivos que se ha propuesto él como fuerza política. Ahí puedo discrepar. O sea, bueno, discrepar y estar de acuerdo con bastantes cosas.
Voy a empezar por lo último que dijo Tupac, que me parece súper relevante. Preguntar no garantiza nada. O sea, a mí me da igual lo que la gente quiera. O sea, si la gente quiere canchas, bueno, que sigan queriendo, en buen plan. No me interesa si necesitan, si creen que necesitan canchas, porque también pueden creer que necesitan osos Teddy. O sea, a mí no me importa lo que la gente cree que quiere. Yo necesito saber lo que la gente realmente quiere. Ahora, ¿cómo veo eso sin ver sus necesidades? Ahí cae el problema del Estado, ¿no? Porque un burócrata no puede saber lo que la gente quiere. Por lo tanto, tienes que recurrir al mínimo posible, que es garantizarles propiedad, es garantizarles, si quieren ponerse un poquito más estirados con el liberalismo, seguridad, salud, no sé, pues caminos, que puedan comer, ¿no? Ese tipo de cosas, y que luego que cada uno con su proyecto de vida haga lo que quiera. Esa es la ventaja que tiene Milei, porque Milei no es que ha ido a escuchar a la gente del pueblo 14 o de Villa Perdida, no le interesaba. A él lo que le interesaba es garantizar que esta gente pueda hacer lo que le dé la gana con las herramientas que ellos puedan conseguir. Y yo creo que, ojo, tampoco lo está haciendo el DUN, no, pero eso es lo que creo que debería ser. Un buen político no es el que, porque, o sea, describir lo que la gente quiere es populismo. O sea, popularmente esta gente quiere una cancha. Ah, lindo, les voy a poner una cancha. He recorrido este pueblo, el Aja, y dice que quieren 2 canchas. Ah, bueno, le voy a poner 2 canchas. Entonces, eso no hace un presidente. Un presidente tiene que estar ahí. Es lo que yo siempre digo. Para mí un buen presidente es la secretaria del país. Es el que tiene que gestionar que todo se vaya más o menos yendo a donde tiene que ir, que las cosas no fallen para que la gente pueda completar su proyecto de vida. Ahora, lo segundo que quería decir es sobre lo que te decía Diego, ¿verdad? David, diablos. Sobre lo que decía David, soy malo para los nombres, es desde afuera se lo ve como alguien que ha partido en 7 meses, que es nadie, ¿no? Dentro del liberalismo está haciendo Troya. O sea, dense cuenta que hace 4 años rogábamos por aparecer en espacios digitales, ¿ok? Los liberales no teníamos un solo espacio para hablar de absolutamente nada, o sea, estábamos totalmente censurados, ya sea porque la gente no quería escucharnos, o sea, mercado, o porque directamente nos cerraban las puertas, que eso es algo más de dictadura, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que el Jaime haya entrado en los canales públicos y radios así, más allá de lo que vaya a pasar aquí adelante, por eso es que lo queremos los liberales al Jaime, no porque esté ganando votos, no nos interesa. Lo que realmente creo que nos interesa a los liberales es que él ha tirado la venda de muchas personas de, aunque sea, denles un espacio para comunicar sus ideas y para entrar en un debate. Yo creo que esa es la victoria. Y esto me lleva al otro, que es, no hace campaña. O sea, de verdad, Jaime Dunn no hace campaña. Y les digo, ¿por qué no hace campaña? Porque no sabe cómo. O sea, de verdad, no es que sea tonto, sino que, de verdad, está tan fuera de la política y su armado está tan fuera de la política que no tiene ni idea de cómo hacer campaña. Y si se dan cuenta, es el único candidato que ha entrado aquí en encuestas, que es una locura, sin siquiera ser precandidato. O sea, muchas encuestadoras han empezado a preguntar por él sin siquiera ser precandidato. Y básicamente su campaña no tiene un peso. O sea, lo digo porque yo conozco a los chicos de Voz Liberal. Ahorita no están poniendo un centavo en su campaña. Todos son aportes de gente random que dice, tipazo, digamos, yo voy a aportar. No sé si le interesa hacer campaña. Yo vengo subiendo videos del Jaime desde hace 2 años. Desde hace 2 años, es un montón. Y no era porque pues yo quisiera un puesto con el Jaime, porque ni siquiera sabíamos que se iba a lanzar a la presidencia. Y les digo yo así, ahorita al público, ¿no? Yo le he preguntado varias veces al Jaime, ¿tú quieres ser presidente? Y me decía, hay muchas personas que quieren que yo entre, pero todavía no estoy seguro, no sé qué. No teníamos idea, ha sido de la noche a la mañana. Básicamente su campaña es un montón de locos en Twitter y en TikTok subiendo videos sobre él sin un solo centavo. ¿Qué más orgánico que eso? O sea, en buen plan, ¿qué más orgánico que un montón de locos? No digo que vaya a ganar, ojo ahí, pero es bastante orgánico. O sea, es un tipo que está entrando a las elecciones sin ningún tipo de apoyo institucional, plataformas, partidos. Es el triunfo del hombre común. O sea, además eso te dice, tú, ¿quieren ser presidentes? Digan lo que piensan. Muy probablemente haya otros locos que bailen alrededor suyo y puedan hacer que ustedes sean presidentes. Pero anímense. O sea, ahí yo creo que es quitar a los viejos políticos. No necesitan plataformas, no necesitan nada más que sus ideas para que la gente los apoye. Eso me parece un triunfo.
Sí, ¿no? Y es un triunfo totalmente. Para todos, o sea, no para los liberales, Sí, para sí, todos. sí. Para quien sea que se esté animando a meterse en este sistema politiquero bien casado, ¿no? Con gente que está hasta por legado metida en la política. Más que nada, o sea, el padre del hijo, creo que el Rodrigo Paz es el tataranieto del Paz Extensor y así se siguen. Y si vas hurgado entre familias, ahí ves, ¿no ve? En ese sentido, el más entrado de cero, ¿no? Pero ahora ya tenemos su propia casta, y etcétera. Pero sí, o sea, para mí, todo político da un discurso y todo partido también de cómo quisiera que sea un país. Yo no creo que no hay ningún partido, ni siquiera el más colectivista o populista, que diga, "Ah, yo he ido a todos los sectores de la sociedad y he escuchado lo que quieren y por ende, en base a eso yo armo mi partido y mi lineamiento". Eso no existe. Porque si bien Bolivia está compuesta por un montón de sindicatos, gremios y demás, y eso no es algo natural de Bolivia, ha sucedido mediante el Estado. Hay miles de ejemplos como la COP en el 52. O sea, ha sido algo que se ha ido formando poco a poco en la sociedad desde el principio del siglo XX. Este sentimiento de gremio colectivista, eh, sindicalero, asociaciones, grupos, etcétera. Y aún así, ellos no componen toda la parte de la sociedad boliviana. Hay muchos actores y por eso tiene que ver desde el individuo y es por eso tan importante, porque hablamos desde el individuo, ¿no ve? Hay un punto ahí, pero que precisar. Hay un libro que tiene Guillermo Lora, que es Los orígenes del sindicalismo. Sería bueno que lo visiten muchos liberales, porque los sindicalismos también se forman desde la acción individual, inclusive. O sea, no siempre están Claro, propugnadas por el pero Estado, más bien son una respuesta a ciertas medidas del Estado, el totalmente. sindicalismo. O sea, a principios del siglo con el tema de la minería, exacto, pero se ha ido profundizando y arreglando la sociedad mediante el Estado también. No, o sea, los movimientos sindicales más fuertes han sido mediante el Estado, ¿no? Y los más No, grandes yo diría también. en contra. Claro, sí, yo diría exactamente en contra. La Federación de Mineros era lo que era del 46 al 52, o sea, es la que se va a agarrar a balazos el 49 en la Guerra Civil, el 50 en Villa Victoria, los sindicatos obreros en el La COP 50. empieza a ser más fuerte a partir del 52. A partir... La COP tiene una representación a nivel nacional como conjunto, como Central de Trabajadores Obreros a partir del MNR, pero la Confederación Nacional de Trabajadores Obreros de Fabriles ya existía antes del 52 y la Federación de Mineros también. La virtud de la COP es juntar a ambos sectores, pero ambos sectores ya tenían milicias, ya combatían, ya hacían política, ya reclamaban jornadas laborales. La gran conquista de las 8 horas de jornada laboral la hacen los sindicatos en oposición a un gobierno. Ya el MNR va a ratificar eso, pero bajar de 16 horas durante la época liberal a 8 horas de trabajo diarias la hacen los sindicatos como asociaciones de trabajadores. Y antes de los sindicatos habían las acciones por oficio. Estaban los artesanos en todo el siglo XIX, digamos, ¿no? Todo lo que eran los orfebreros, todo lo que eran los curtidores, todo lo que eran los obrajes. Entonces, el tema de la asociación por el sector laboral en este país es más antigua que el país, digamos, ¿no? Entonces, su forma sindical habrá sido impulsada en periodos muy concretos, durante la época del MNR y en el gobierno de David Toro y de Bush. Dos gobiernos que uno termina por golpe de Estado y en el otro asesinan al presidente, digamos, ¿no? Entonces, son los únicos periodos donde se fortalece la idea de un sindicalismo. Después, todo el liberalismo de inicios del siglo pasado, lo que fue era combatir a los sindicatos, no darles representación para negociar temas laborales, no darles representación política. Recién el 28, con el gobierno de Siles Reyes, sí, Bautista Saavedra, perdón. Bautista Saavedra es que se les va a permitir a los obreros votar, digamos, ¿no? No, si entra en materia de la historia del sindicalismo, o sea, sí, en muchas instancias ha nacido de manera legítima en contra del Estado, en contra de diferentes conquistas sociales, como vos la llamas, pero aún así es innegable que ha sido fortalecida mediante el Estado durante la historia de Bolivia. Y aún así, ellos no componen toda lo que es la base de la sociedad boliviana. En fin, y a lo que me voy con esto. Cuando un político habla, o un individuo, o un civil, en este caso Jaime Dunn, de cómo quiere que sea el país, es algo que hacen todos los políticos, ¿no? Entonces yo creo que es algo legítimo de la imagen que tiene como país y cómo quisiera que sea Bolivia. Y es lo mismo que he hecho en MAS cuando he empezado el 2006, ¿no? O sea, tenía una imagen de cómo es el proceso de cambio, qué querían hacer. Lógicamente, se tiene que tomar en cuenta la posición actual de dónde está el país, pero algo que hacen todos los políticos. Y en ese sentido, yo no creo que haya realmente un candidato de ningún lado que vaya lugar por lugar a entender a la gente, a escuchar. Yo creo que o es parte de la campaña o van a diferentes sectores a cazar voto, como es el caso del MAS. O sea, es así nomás. No es que van a escuchar y van a cambiar su lineamiento. Además, tan estructurado porque una comunidad ha dicho una cosa y porque la otra comunidad ha dicho otra. En este caso sería lo mismo con el Jaime, ¿no? En nuestro caso es tan importante, como dice la Lele,
porque no se trata de qué quiere uno y qué quiere el otro, sino es que se respeten el campo de jugada, los derechos individuales, para que cada quien pueda llevar su proyecto de vida como quiere llevar. Porque no podemos aglutinar el deseo de una nación por la voluntad popular. Eso es lo que quiere el pueblo, que es un discurso que hemos estado escuchando constantemente por el MAS durante estos casi 20 años. Esa es la potestad del pueblo. Yo me quiero reelegir porque eso es lo que dice el pueblo. Yo voy a nacionalizar porque el pueblo quiere y quiero darle al pueblo. O sea, no hay el pueblo. La sociedad simplemente se compone de distintos individuos y eso es el punto clave de por qué Jaime es tan importante en esto. No solamente porque es un triunfo como outsider, sino porque él representa el hecho de que se va a respetar que cada boliviano quiera llevar su vida como quiera llevarla, ¿no? Sin tener que aglutinar los discursos en un pueblo o varios sindicatos o varios grupos en la sociedad. Yo te haría ahí otra observación. No es que solo existe el individuo, si por algo ha fracasado la metodología de la teoría de la elección racional, es porque justamente parte del individuo, cuando en realidad, cuando se juntan los individuos, empiezan a emerger nuevas realidades que están más allá de tu propio yo, no sé si hacerme entender. Por eso propuestas, por ejemplo, como el emergentismo social, que van a ser propugnadas por ahí, por ejemplo, por Mario Bunge, entre ellos. Entonces, creo que hay que analizarlo a mayor profundidad. Yo creo que ahí empezamos a caer un dogmatismo así liberal de decir, no, solamente existe el individuo, pero cuando tú revisas la postura filosófica del emergentismo, te das cuenta de que es algo mucho más profundo, de que hay realidades que surgen que más allá de las propias partes. Te doy un ejemplo, o sea, para que esto quede más ejemplificado con las personas. Cuando las moléculas de agua se empiezan a juntar, en la molécula de agua no hay el comportamiento como tal de la mecánica de fluidos en la unidad. Pero cuando se empiezan a juntar las unidades, empieza a existir la mecánica de fluidos. Pero no está en la unidad, sino está en el conjunto, ¿se entiende? Entonces es lo mismo con la sociedad. Hay cosas que no están en el individuo, pero emergen cuando empiezas a juntarte con otros congéneros, otras personas, por supuesto, y empiezas a construir la sociedad. Yo creo que además, yo recomendaría a Fabi realmente ver esa entrevista que le hacen a Jaime Dung, porque cuando Jaime Dung habla de abrir la constituyente y le preguntan, ¿y qué modelo de país quisiera usted? Lo que dice Jaime Dung es el que la gente quiera. Y a no ser que los 10 millones de personas vamos a estar en esta asamblea constituyente, porque cada uno como individuo quiera tener el país que quiera, queremos decir, está diciendo Jaime Dung que va a haber una representación que va a hablar a nombre del pueblo sobre voluntades que no son solamente individuales, sino que son voluntades colectivas. ¿Por qué? Porque el Estado es así. Entonces, insisto, yo creo que el problema de Jaime Dung es que trata de hacer el país que él tiene en la cabeza al país que él está viendo, sin entender lo que está viendo en ese país, ¿no? Y me parece bastante equivocada, digamos, la comparación que están haciendo constantemente entre el Evo y el Dung como ambos han sido outsiders, porque son dos formas totalmente diferentes de comprender la política. El Evo viene como una acumulación de décadas de trabajo político. Antes de que el Evo sea el Evo, ¿no? Ya había décadas de trabajo de organizaciones indígenas disputando su representación dentro del Estado, algunas de manera armada, otras de manera político-civil, otras de manera intelectual. El Evo lo que va a hacer es canalizar eso. Y su salto a la política es por una decisión de las voluntades colectivas, de decir los indígenas queremos ser representados dentro de este país. De ahí que nace el MAS-IPCP, que antes era la ACP, digamos, no estamos hablando de 93, 94. Hay intentos de ir participando en la política. Entonces, cuando el Evo llega a ser diputado el año 97 y cuando va a ser reelecto como diputado el año 2002, venía de una acumulación en lo popular desde los 70s y en su trayectoria personal desde el 83-84, ¿no? Entonces, cuando él va a proponer como transformación del país el cumplimiento de la Agenda de Octubre, no es que él trajo un plan mágico, no es que dijo, miren, yo tengo la idea de que todos deberíamos nacionalizar porque es muy chido, ¿no? Hubo la guerra del gas, que fue igual, si ustedes quieren, un conjunto de voluntades individuales que articuladas colectivamente buscaron acabar con el modelo de libre mercado que intentó implementarse desde el 85 hasta el 2005. Entonces lo que agarra el Evo es decir, bueno, ¿qué es lo que esta gente que ha tumbado al gobierno de Goni quiere? Y esa gente dice la Agenda de Octubre. Y lo que hace el Evo, su plan de gobierno del 2005, es cumplimiento a todos los puntos de la Agenda de Octubre. El único punto que nunca logró hacer era la extradición de Goni, porque eso no dependía del Estado boliviano, dependía del Estado norteamericano. Todas las demás se cumplieron, ¿no? Y por eso el Evo es lo que es. Entonces, ¿cuál es pues la agenda? ¿Cuál es la articulación colectiva que viene haciendo el Dung? Podrá ser un outsider de otra forma, válido. Todos aquí hemos dicho es un outsider. Pero comparar a Evo con Dung es
una falta de respeto a la trayectoria política que ha hecho el Evo y a la trayectoria política que han hecho las organizaciones que vienen acompañado al Evo antes de que el Evo siquiera existiera como actor político, ¿no? Por lo mismo que decirle al DUN que se parece a los masistas tiene una falta de respeto para el DUN, que te diría, yo vengo de otro palo, yo vengo de otra forma de entender la política, de otra forma de hacer las cosas. Entonces yo sí creo que esa comparación es peligrosa porque además te nubla el país, pues, ¿no? No te permite ver las diferencias estructurales. Hacemos un break, porque ya estamos hablando un poquito del MAS y ese es el siguiente capítulo. Pero vamos a cerrar con una última pregunta, súper breve, ¿sí o no? ¿Tú crees que Jaime Dunn puede ser presidente? ¿Hablando de estas elecciones? Sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo espero que sí. Buenísimo. Nos vemos. No, mentira, ¿qué querías decir? Así súper breve. Bueno, es que estoy esperando la ronda de cierre o algo así. Sí, sí, una ronda de cierre al menos, o sea, mi cierre, Ya. cabalito. Empezamos con la ronda de cierre contigo, entonces. Listo, buenísimo. Por una parte, para cerrar esta parte de los sindicatos, mi ley justamente recién ha hablado de los sindicatos. El problema de los sindicatos no es el sindicato en sí, sino la presión que ejercen las cabezas por encima de las personas que están dentro del sindicato. Ahora, la parte de destruir, no creo que estemos buscando destruir el país y totalmente comparto la parte de que hay que reentender el liberalismo para aplicarlo en Bolivia. O sea, las ideas van a funcionar como sea. La cosa es cómo convences a la gente de que estas ideas van a funcionar. Lo otro es, el DUN canaliza al menos 50 años de demandas no escuchadas. 50 años, al menos 50 años y no más. ¿Por qué? Porque es gente que viene exigiendo esto durante muchos años y nunca se nos ha escuchado. O sea, lo máximo que hemos tenido pues, es un año con la 21060 o dos, exagerando. Lo otro es, no es que es un demanda, o sea, no es que la gente colectivamente ha retirado a Goni, no, ha sido un golpe de Estado. El Evo ha ejercido un golpe de Estado civil al gobierno democráticamente elegido, puede ser que les guste o les disguste, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y para acabar, que creo que es la parte que me parece más importante, Tupac ha dicho que el único que ha caminado el país es Andrónico, ¿no? Bueno, claro, en los últimos tiempos. Bueno, la gente que apoya a Andrónico, lo digo literal por si quieren buscarlo, la gente que apoya a Andrónico, específicamente la gente de las federaciones del trópico, ha ido recién a la Plaza Murillo hace 2 días atrás a decir específicamente que quieren que Andrónico sea presidente para que aplique el programa económico de Jaime Dunn. Así que si el tipo es el único que ha caminado el país, entonces bueno, que aplique lo que dice el Dunn. A mí me da igual si entre el Dunn o quien sea, pero si aplica las ideas del Jaime, buenísimo. Y si el Andrónico es el que está escuchando a la gente y quiere aplicar lo que el Jaime está proponiendo, entonces ¿será que el pueblo quiere lo que el Jaime propone? Sí, estábamos en la ronda de cierre. Ok, por alusión. Yo creo que con este tema de... veamos, ¿no? Coincido en que tiene que haber una adaptación. Mi pelea con los libertarios, digamos, dogmáticos es ese tema de tratar de decir que Argentina y Bolivia son lo mismo. Entonces, el problema de Bolivia es la emisión monetaria, digamos, ¿no? Como si fuera exactamente el mismo problema de Argentina. Primero porque la obviedad, Argentina no es Bolivia. Y segundo, porque nos merecemos una interpretación propia de lo que queremos construir para este país y no el copiado y pegado que se hizo con el 2160 en 1985, ¿no? En segundo lugar, yo creo que me gusta el concepto de golpe de Estado civil porque es exactamente como se le decía a la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, podríamos reinterpretarlo, ¿no? Podemos hablar de la Revolución de 2003. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esa entrada, como también se habló de la Revolución del 52, en ese sentido sí, pues era una voluntad de decir basta con este modelo e implementemos otro. Y de ahí estamos donde hemos caminado estos últimos 20, 25 años, digamos, ¿no? Los reclamos de Dunn son un acumulado de 50 años. Me gustaría que en algún momento podamos profundizar en un debate más centrado como en las ideas, no tanto en la persona, como creo que se nos ha agotado mucho de hablar del Dunn como ser humano, y estaría rico comentar un debate del Dunn como postulado político. Y respecto a este tema del Andrónico me lo voy a guardar para el siguiente, para el del MAS, porque ya vamos a debatir sobre el MAS. Súper corto, yo igual estoy súper de acuerdo con lo que dice Tupac. Sería bueno que organicemos un debate, igual la gente, si lo pide. Aunque yo me considere un liberal clásico,
podría ser, ¿no? De abogado del diablo un poco y posicionarme un poco del otro lado y podríamos armar algo muy interesante. Y lo otro que quería recalcar, creo que Jaime Dunn está haciendo todo lo que la oposición no ha hecho en décadas, que es debatir ideas. O sea, ahorita estamos debatiendo ciertas ideas y estamos haciendo alusión a que después podemos debatirlo más seriamente. Entonces, ¿cuándo la oposición ha armado grupos para debatir ideas? O sea, Sí. ¿qué es la libertad? ¿Qué es el individuo? ¿Qué es la colectividad? ¿La sociedad? ¿Existe realmente la sociedad o solo somos individuos? Entonces, a mí me parece eso fantástico, la verdad. A mí igual, comparto plenamente con las aseveraciones que hice al inicio. Jaime está irrumpiendo en el espectro político, en el campo político, desde la perspectiva de un nuevo, no sé si llamarlo un nuevo paradigma, pero sí es muy interesante poder escuchar que quiere plantear algo totalmente distinto a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Ahora sería buenísimo si Jaime, tal vez vía Lele, te animas a venir acá y a responder algunas preguntitas que tenemos para ti. Ya te hemos tenido en presente, pero una vez que tú tengas, si es que eres candidato, tienes hasta mañana creo, no, hasta el siguiente mes, si es que eres candidato y tienes un programa político, nosotros podemos estudiar y obviamente diseminarlo contigo, sería buenísimo. Pero como fenómeno me parece bien interesante. Esperemos que no sea como Chi, ¿no? Que es esto de que plantea cosas al aire, al pedo. Perdón, Chi. Pero me parecería muy interesante debatir un poco más a profundidad el programa de gobierno y las ideas que tú estás planteando para ver si son aplicables en nuestro estado. Sí. Bueno, a mí me parece igual una figura súper necesaria para la política y la sociedad boliviana, porque es la primera persona en mucho, bueno, la primera persona, porque yo tampoco he vivido antes, ¿no? En el siglo XX, como para analizar otros partidos, pero en mi corta vida que ha puesto al individuo, al boliviano, como parte de la solución para sacar adelante Bolivia, cosa que la oposición nunca ha hecho. O sea, y recién está empezando a hacerlo porque está de moda. Y por supuesto que el MAS no lo ha hecho porque ellos no creen en el individuo. Así que para mí es importante porque no solamente trae una nueva noción de qué podría ser la política y la estructura de Bolivia, tanto económica como social, como podría ser, y también que está trayendo a ideas nuevas, no solamente para sacar votos, sino para empezar a reestructurar el pensamiento de la sociedad boliviana, que es muy importante. Sacar de la cabeza esa noción colectivista, esa noción paternalista de que el Estado sí o sí tiene que estar presente para sacar ante el país y poner a la destreza individual y privada como lo que realmente funciona, no solamente desde un punto de vista de discurso, sino también con datos empíricos, ¿no? Ojalá que se anime a hacer propuestas más concretas para analizar, pero neta, excelente. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.